Buenas tardes, estamos en el cuarto día del tercer encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario que organizan Chispazos Literarios y la revista Patrimonio Funerario. Infinitamente que estés siempre a mi lado, que hayamos transitado este camino de los encuentros de patrimonio funerario integral que quedan grabados, que permiten comunicarle a la gente de qué trata el patrimonio funerario, donde todo el mundo tiene su lugar y especialmente el mundo literario, que es muy importante y hoy ha sido mencionado por estos dos disertantes, tanto los bibliotecarios del Museo Juan de Tejeda como también mi amigo Moisés Orozco. Amiga, te cedo la palabra para que le presentes a nuestra primer participante de Chispazos Literarios. Bueno, gracias Graciela, buenas tardes a todos, una alegría de estar en este nuevo día y vamos así de a poco transitando este encuentro, ¿no? Quiero presentarles con mucha alegría a una querida amiga que es la escritora Olimpia Delgado de Lazo. Ella es escritora y poeta arequipeña, maestra de profesión, es miembro de Chispazos, miembro del Centro de Escritoras de Arequipa. Ha escrito dos poemarios, Poemario Festivo uno, Poemario Festivo 2, el libro El dinámico tren de la vida y Encantos de mi tierra arequipeña. Olimpia nos va a llevar el corazón del patrimonio funerario peruano, donde las historias y la leyenda se funden. Bienvenida, Olimpia. ¿Estás allí? ¿Puedes abrir el micrófono? A ver acá. Abre el micrófono, Limpia. Ay, ya está. ¿Me Ahí escuchas está. ahora? Sí, 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 te Ya, muy escuchamos. bien. ¿Qué tal, Sonita? Muy buenas tardes, buenas noches, amigas, amigos. Soy Olimpia Delgado de Lazo y les hablo desde Arequipa, Perú. Feliz de compartir estos momentos con ustedes en este tercer encuentro de patrimonio funerario, donde cada día nos enriquecemos con las presentaciones de los invitados. Mi agradecimiento a los gestores de este encuentro por darnos este espacio. Doy inicio a mi participación enunciando un pensamiento de un escritor alemán, Hermann Hesse, que dice, la soledad era frío, es cierto, pero también maravillosamente tranquila y grande, como también es el espacio frío en el que se mueven las estrellas. Hermann Hesse. A veces, la nostalgia aprisiona el alma y nos hace vivir situaciones que ante cualquier estímulo se acrecientan, y más aún al pensar que un día, no sabemos cuándo, estaremos inmersos en esta indefinible aventura del más allá. Sabemos que nada dura eternamente, que todo en esta vida es perecible, pero al analizarlo personalmente a través del tiempo vivido, nos llena de una increíble sensación de temor ante el pensamiento de ya no pertenecer al mundo de los vivos y que solo seremos ecos del más allá. Quizás nuestras almas se resistan a su destino y quisieran perennizar su aliento en estos ecos de misterio, donde la soledad sería su única y fiel compañera. El Cementerio General de La Pacheta ha sido escenario de varias batallas por la independencia de nuestro suelo patrio. Su nombre viene del aymara y quechua apachita, que significa montículo de piedras colocadas en forma cónica, una sobre otra como ofrenda de los Andes a la Pachamama y o a deidades del lugar. Este enmurallado, que separa el mundo de los vivos, tiene una antigüedad desde 1809 y se encuentran más de 200.000 personas desde entonces. Apreciando su distribución de este patrimonio funerario, se observan filas o hileras de nichos formando pabellones.
y cada uno lleva el nombre de un santo. Hay tumbas familiares alrededor de los nichos llamados mausoleos. Este cementerio no es el más antiguo, en cambio sí lo fue el de Miraflores, que existió desde el siglo XVIII, y por encontrarse muy cerca a la ciudad se escogió el cementerio de La Pacheta, que se inauguró en 1833, con la supuesta traída de los restos del mártir de Humachiri, Mariano Melgar. Este cementerio fue considerado una de las construcciones más importantes de este siglo. Es la beneficencia pública la entidad que se encarga de administrar este patrimonio público de la ciudad. A través del tiempo, el cementerio ha sufrido muchos cambios, ya sea por las ampliaciones que ha tenido que hacerse o por los movimientos telúricos que ha tenido que soportar, como los de 1868, que destruyó gran parte de las construcciones de la ciudad, como del cementerio. Pero el mayor de ellos fue el de 1960, un terremoto de 9 grados que dejó desfigurado el rostro del cementerio, que se ha tratado de restituirlo, no solo por ser patrimonio histórico y solidarizarse con el dolor de los conciudadanos y que merecen todo nuestro respeto, sino por ser el lugar más importante donde reposan los antepasados de nuestros seres queridos. En este campo santo se supone están los restos de Mariano Melgar, poeta y mártir de Humachiri, donde fue fusilado por sus ideales libertarios. Dicen que sus restos fueron trasladados al cementerio de La Pacheta en su inauguración en 1833, aunque existen dudas al respecto a la identidad de sus restos, y desde 1916 se vienen haciendo investigaciones que aún continúan. Este joven mártir tiene en su haber innumerables cantos llamados yarabíes, que son melodías sentimentales. También escribió cartas, sonetos, poniendo en cada uno su sentir soñador y apasionado. En este cementerio de La Pacheta reposan los restos de grandes personajes, como el del gran músico y compositor arequipeño Benigno Bayón Farfán, nacido el 13 de febrero de 1892, y que en su mausoleo figuran gran parte de su producción musical, algunos como La Benita, Arrullo, Melgar y más de 300 melodías que lo han inmortalizado. Fue un talentoso músico que perdurará en la memoria de todo arequipeño. Otro personaje importante y que fue alcalde de la ciudad de Arequipa fue el señor Ulrich Neisser, muy recordado por haber sido el primer alcalde que salió a los balcones de la plaza y desde allí dio su discurso a la ciudad de Arequipa por su aniversario y fue muy aplaudido. Además, se le recuerda por haber hecho crecer y hermosear la ciudad como ningún otro. De igual forma, están también los restos de don Francisco Mostajo, hombre de leyes, gran tribuno, quien en 1950 intervino favorablemente en la revolución estudiantil de uno de los colegios más emblemáticos de la ciudad, el Colegio de la Independencia Americana, donde el pueblo reconoció su solidaria participación. Es necesario resaltar que este colegio ha sido cuna de egregias figuras de la ciudad blanca, Arequipa. Es menester mencionar a dos grandes comerciantes cuyos restos también reposan en este cementerio. Uno es don Manuel Muñoz Nájar, quien fue premiado con la Orden del Sol por su desprendimiento y filantropía, legando un terreno para una escuela de niños y que hoy lleva su nombre. Aportó grandemente a la ciudad, ganándose su gratitud eterna. Don Pedro P. Díaz es otro ejemplo de laboriosidad, trabajador constante. Sus restos están en un gran mausoleo en la entrada principal del cementerio. Se le recuerda por haber creado la empresa de cuero de la mejor calidad. Empezó con 10 trabajadores y llegó a poseer en la fábrica a más de 1.200 y que ha perdurado por muchísimos años. No solo dio trabajo a mucha gente, sino que hizo famosa a la ciudad por la calidad y variedad de sus productos.
Famosos literatos también reposan sus restos aquí. Así tenemos a don Alberto Hidalgo, poeta, el paladín de Arequipa. En 1897 fue desterrado a la Argentina por sus ideas liberales. Fue postulado 2 veces a Premio Nobel. Fue considerado como un genio de la poesía arequipeña. Su literatura trataba sobre la existencia humana. Nos ha legado gran literatura en su obra El Destino, que refleja con sabiduría la inestabilidad del ser humano. Fue un hombre sencillo y de una gran amabilidad sorprendente, como también lo fue como ser humano, al relatar con sencillez el lugar precioso donde jugó y discurrió su tierna y escasa niñez, en un encantador lugar llamado Tingo. En 1911 y luego en 1915 hubo un enfrentamiento en una batalla en contra de la aplicación de impuestos. En este enfrentamiento murieron 10 civiles, que se les conoce con el nombre de los mártires de Arequipa de 1915, que también están sus restos en este cementerio. Aquí también reposan los restos de ilustres hombres como Juan Manuel Polar Ugarteche y de los presidentes del Perú, Pedro Díez Canseco y Eduardo López de Romaña. En un hermoso mausoleo reposan los restos del profesor y líder sindicalista Horacio Ceballos Gámez. Ese mausoleo fue una ofrenda póstuma a su líder. El epitafio que en él se lee dice así: Maestro, un nuevo mandamiento hay, y es el de no traicionar. Es necesario acotar que la lucha por las justas reivindicaciones del magisterio siempre han estado presentes, pero es en el periodo de Horacio Ceballos Gámez, que estuvo como presidente del sindicato de maestros conocido como SUTEP, que la lucha se fortaleció, gracias al espíritu guerrero de este maestro, quien se vio privado hasta de su libertad, siendo confinado al CEPA, lugar donde iban los peores delincuentes. Allí adquirió probablemente el mal que lo llevaría a la muerte. Ahora les voy a narrar algunas leyendas que acompañan a este cementerio. La maldición de la familia Lira. Cuentan que una de las hijas de la familia Lira, familia de muy buena posición económica y social, practicaba la magia negra, y cuando murió no podía descansar en paz, ni ella ni su familia. Se les aparecía constantemente, a cualquier hora del día, bajo las apariencias de animales, especialmente de perros. Tanto fue el sufrimiento de la familia que buscaron a un esotérico, quien les recomendó sepultarla en un nicho que tuviera la forma de pirámide, como lo hacían los egipcios, pues era símbolo contra el mal y la magia negra. La familia así lo hizo, e increíblemente no volvieron a tener ese tipo de apariciones. Lo extraño de esta tumba es que en la portada hay una figura de un ángel hecho de mármol y una de las manos nos invita a pasar, pero la otra mano está en actitud de detener, como diciendo, hasta ahí no más. Observando las manos del ángel, los 10 dedos de las manos están cortadas simétricamente. Dicen que la maldición por haber practicado la magia negra es que ella volvería a aparecerse cuando los dedos tomen su forma normal. Es por ello que los familiares vienen de tiempo en tiempo a cortarle los dedos y que año tras año estos van creciendo. Tienen la certeza de no volver al suplicio de las apariciones si ellos hacen esto. Otra leyenda también es la de la novia errante. Esta leyenda relacionada con el cementerio de la Pacheta es la de Mónica, la chica vestida de blanco que se hacía llevar en cualquier movilidad hacia el cementerio. Cuentan que un joven llamado Bernardo viajaba en su moto y tuvo la mala suerte de encontrarse en el camino a Mónica, quien se hizo llevar hacia el cementerio. Y antes de bajarse, tomó la mano del joven y al sentirla tan fría, paró la moto, se quitó su chamarra y la cubrió con ella. Luego
Un poco más allá lo hizo detener y se despidió hasta el día siguiente para devolverle su chamarra. Tocó el timbre de la casa y entró. El joven Bernardo quedó prendado de la graciosa joven y muy temprano al día siguiente preguntó por ella. Una mujer sorprendida le dijo que allí no vivía. El joven le narró lo sucedido. Entonces la mujer le dijo que si quería recuperar su chamarra, fuera al pabellón San Benedicto y quizá la encontraría allí. El joven, intrigado, hizo lo que la mujer le dijo. Fue al lugar y efectivamente encontró su chamarra, pero no vio a la hermosa joven. El shock que sufrió fue tremendo. Aún tembloroso y balbuceando, fue llevado al hospital. Y cuando estuvo en el cuarto piso, vio cruzar raudamente a Mónica. El joven quiso alcanzarla, pero al hacerlo, cayó por la ventana, perdiendo la vida. Una tercera leyenda es la de Víctor Apaza. ¿Culpable o no? Eso lo decidirá ustedes. Otra leyenda se asocia al pabellón San Hilarión. Cuentan que el ciudadano Víctor Apaza Quispe fue acusado de haber matado a su esposa. Todo lo condenaba. Se le siguió un juicio que duró 2 años. Al término de ello, fue declarado culpable y condenado a morir fusilado. Lo extraño es que su tumba es muy visitada. Hasta le han hecho un altar. Las velas no le faltan, las estampas, deseos y cartas llenan el altar. Y lo asombroso es que, según dicen, les cumplen sus deseos. Hay mucha gente que piensa que fue inocente y que se cometió un gran error al quitarle la vida. Se tejen muchas historias que hacen que La Pacheta sea un museo vivo al alcance de todos, los arequipeños y de los amantes de la aventura que gustan del morbo, aumentando la adrenalina. Esto se vio comprobado cuando se programaron recorridos nocturnos al cementerio, aunque duró poco tiempo, ya que fueron suspendidos y prohibidos por el estrés ocasionado en personas sensibles. El cementerio de los suicidas. Casi al final del cementerio hay un pabellón destinado para la gente que, por algún motivo oscuro y totalmente frustrante, tomaron la determinación de acabar con sus vidas. Esto no estaba acorde con los principios religiosos, y es por ello que estaban alejados del resto de los pabellones que guardaban restos de las personas que habían fallecido por muerte natural. El cementerio judío. Existe un cementerio judío que también estaba alejado del cementerio católico. Sabido era que en tiempos remotos los judíos no podían ser enterrados en el cementerio católico por sus creencias religiosas, logrando conseguir un espacio aledaño. Costumbres judías eran depositar piedras sobre las tumbas de sus seres queridos, y para ellos tienen una significación especial. Lavarse las manos antes de visitar las tumbas es otra costumbre judía para iniciar sus rezos. En la parte central se observa una pileta que vierte agua constantemente y en la parte superior de ella, así como en la entrada, se observa la estrella de David como símbolo religioso. Entre las tumbas que se registran y las más conocidas son las de las familias Kilimacher, Salomón Eskenazi, Jacobo Lemor, su hermano, y que en su momento formaron perdón, me interrumpió el celular. Su hermano José Lemor. Es curioso ver una serie de pequeñas tumbas casi juntas y del mismo tamaño y del mismo año. Esto puede haberse debido a alguna epidemia de ese tiempo que se llevó varios niños. También cuentan que por las noches se ven por estos espacios a pequeños duendes que corren y juegan alrededor de las tumbas. También encontramos el cementerio británico. Muy cerca al cementerio judío hay un espacio destinado a los ingleses que llegaron para la inauguración del ferrocarril del sur y que en su momento formaron sus familias y se quedaron en Arequipa. Es necesario resaltar que entre las tumbas británicas
resalta una lápida de Susan May Pritchard, nacida en 1863 y fallecida en 1960. Se dice que fue una enfermera que asistió la llegada de nuestro escritor Mario Vargas Llosa, lo mismo que la del connotado ciudadano Carlos Meneses, ambos ciudadanos arequipeños. Hay otros cementerios que en el siglo pasado y presente se han construido, como son el Campo Santo llamado Parque de la Esperanza, los Jardines de la Paz, el cementerio de Caima, el de Sabandía, Sachácara, etc. En cada pueblito alejado hay un pequeño cementerio donde reposan los restos de sus seres queridos. También existen crematorios en lugares alejados para evitar el impacto psicológico que afecta socialmente. Amigos, amigas, la línea entre la vida y la muerte es muy fina y definida. Mientras estamos vivos, sentimos que nunca seremos uno de ellos, pero la realidad es que el tiempo no tiene límites para los humanos. Lo cierto es que mientras menos pensemos en ese final, continuaremos construyendo realidades acordes con las virtudes que desde siempre tuvimos. Que este recorrido hecho del patrimonio funerario nos lleven a reflexionar sobre lo corta que es nuestra existencia. A continuación, quisiera completar con un par de poemitas eh, hechos de mi autoría. Al primero lo he titulado El silencio. Dice: cubierto de amargo llanto, el largo silencio dormido, sin sensaciones ni abrigo, es muda expresión de frío, vigía constante en puertas de cementerios. Almas que en su delirio, en su aflicción y tormento, buscan la paz y el olvido en el temido silencio. Lúgubre nostalgia envuelve los nichos blancos vacíos, saturados de misterio, encaramados de olvido, donde el eco del silencio se pierde en el vacío. Pétreas murallas sombrías, llenas de piadoso frío, son la fina barrera entre la vida y la muerte. Son gendarmes seguros, guardianes del silencio. Afuera, la vorágine del tiempo envuelve en sus afanes diarios, con olvidos desmedidos en lo efímero de la vida y la soledad del camino. ¡Ay, qué largo es el silencio en medio de tantas tumbas! Amanece y anochece con la soledad de abrigo y de recuerdos vacío. Hojas secas llevadas por el viento, rondero del cementerio, entre largos pasillos solitarios, no volverán al árbol del que pendieron un día. Ahora, yertas, sin un atisbo de vida, yacen olvidadas en rincones del campo santo. Una soledad fría, sin aliento, se mueve entre las sombras, almas que van penando en el espacio enorme donde la vida es esquiva y tenebrosos lamentos se oyen de vez en cuando. Noche de largo silencio, chilla el agorero cuervo, y en su macabro chillido se alarga el silencio temido, dentro y fuera del cementerio, donde la soledad desnuda seguirá siendo su fiel y leal compañera. El segundo poema lo he titulado Cuando cierre mis ojos. Cuando cierre mis ojos, le diga adiós a la vida. No quiero ese olor a flores que ya no tienen vida, ni la luz artificial que alumbre la despedida. No quiero escuchar lamentos, era tan buena ella, solo que me recuerden como lo hicieron un día. Tal vez un puñado de nostálgicas plegarias deslicen entre los dedos las cuentas de algún rosario. Cuando cierre mis ojos, miraré al crucificado y en su amoroso recuerdo me dormiré entre sus brazos. Cuando cierre mis ojos, danzaré entre las nubes. Una mortaja liviana me ayudará en los andares. Los miedos se habrán ido, me acompañarán mis memorias en una invisible alforja y regaré con ellos
los espacios de mis huellas. Cuando cierre mis ojos, me llevaré en las pupilas la sonrisa de mis niños, regalo que me dio la vida, y el eco de Ave Marías serán loas de alegría. Cuando cierre mis ojos, ya no escribiré más versos que fueron mi vida entera. Me uniré a las estrellas, les pediré prestado su ropaje de luceros y caminaré con ellas en este último viaje. Muchas gracias a todos y espero que hayan disfrutado de esta narrativa y de esta poesía. Muchas gracias, Sonita. Muchísimas gracias, Olimpia. Qué belleza ese cementerio que nos trae, qué rico en cuanto a leyendas e historia. Y me emocionaste con tu poema. Muchísimas, muchísimas gracias.